Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Sean muy bienvenidos a este momento especial de comunión con la palabra de Dios. Es una inmensa alegría estar aquí con ustedes hoy, compartiendo un mensaje que puede tocar profundamente su corazón. ¿Alguna vez has orado y sentido que el cielo estaba en silencio? ¿Alguna vez has pasado por esos momentos en que tus oraciones parecían chocar contra el techo y regresar? Cuando las palabras salen de tus labios, pero hay un vacío ensordecedor, como si Dios se hubiera ido de vacaciones y hubiera dejado un contestador automático en el cielo. Si alguna vez has experimentado esto, quiero que sepas que no estás solo. Este silencio aparente de Dios es una de las experiencias más desconcertantes y dolorosas del camino cristiano, pero también puede ser una de las más transformadoras. El silencio de Dios no significa su ausencia. De hecho, muchas veces es exactamente lo opuesto. Cuando no oímos la voz de Dios de la manera que esperamos, nuestra tendencia natural es pensar que Él nos ha abandonado, que no le importa nuestra situación, o que hemos hecho algo terrible que lo alejó de nosotros. Pero la realidad es mucho más profunda y compleja que nuestra percepción inicial. Comencemos nuestro viaje a través de la Escritura, explorando cómo Dios trabaja en los momentos de silencio aparente. El primer versículo que quiero compartir con ustedes está en Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo nos revela una verdad fundamental. Dios opera en una dimensión completamente diferente a la nuestra. Sus pensamientos trascienden nuestra comprensión humana, y sus caminos son infinitamente superiores a los nuestros. Cuando experimentamos el silencio de Dios, no es porque Él haya dejado de pensar en nosotros o de importarse por nosotros. Es porque Él está trabajando en un nivel que nuestra mente finita no puede comprender completamente. Imagina un padre sabio observando a su hijo pequeño, tratando de resolver un rompecabezas complejo. El padre podría simplemente tomar las piezas y armarlo rápidamente, pero él entiende que el proceso de descubrimiento es más valioso que la solución inmediata. De la misma manera, Dios a veces permanece en silencio no porque no tenga la respuesta, sino porque el proceso que estamos viviendo es parte esencial de nuestro crecimiento espiritual. El segundo versículo que quiero destacar está en Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc estaba viviendo un momento de profunda angustia nacional y personal. Él clamó a Dios, cuestionó sus decisiones, y experimentó periodos de silencio divino que lo dejaron perplejo. Pero en este versículo, Dios revela un principio crucial: sus promesas tienen un tiempo determinado. El silencio no significa cancelación, significa sincronización divina. Muchas veces, interpretamos el silencio de Dios como un no definitivo, cuando en realidad puede ser un aún no lleno de propósito. Dios no está retrasado en nuestro reloj, somos nosotros los que estamos adelantados en el reloj de Él. Cada segundo de espera, cada momento de silencio aparente, es meticulosamente orquestado para nuestro bien supremo y para la gloria de su nombre. Vamos ahora al libro de Salmos, capítulo 22, versículo 2. Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche, y no tengo reposo. Estas son las palabras del propio rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, alguien que tenía una intimidad profunda con el Creador. Si incluso David experimentó momentos en los que sentía que Dios no respondía a sus oraciones, eso nos muestra que el silencio divino no es necesariamente un indicador de nuestra condición espiritual o de nuestra relación con Dios. David fue completamente honesto acerca de su experiencia. No fingió que todo estaba bien, no enmascaró su angustia con clichés espirituales. Simplemente derramó su corazón ante Dios, admitiendo que se sentía abandonado. Y aquí hay algo hermoso. Dios honró esa honestidad y la incluyó en las Sagradas Escrituras para nuestro aliento. El silencio de Dios a veces sirve para purificar nuestra motivación. ¿Cuántas veces oramos con una agenda oculta, esperando que Dios sea nuestro asistente personal, atendiendo nuestras peticiones como un mesero celestial? El silencio nos obliga a examinar nuestros corazones, a cuestionar nuestras motivaciones y a realinear nuestros deseos con la voluntad divina. Permítame compartir otro versículo poderoso. En Isaías, capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio, bienaventurados todos los que esperan en Él. ¡Qué versículo tan extraordinario! Dios está esperando para tener misericordia de nosotros.
No es que Él esté dudando o indeciso, Él está esperando el momento perfecto para actuar de una manera que demuestre su justicia y misericordia simultáneamente. El silencio de Dios es a veces su paciencia en acción, preparando las circunstancias para que su intervención sea aún más gloriosa. Piensen en Lázaro. Cuando Jesús recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo, Él deliberadamente esperó 2 días antes de partir hacia Betania. Marta y María deben haberse preguntado dónde estaba Jesús, ¿por qué no vino de inmediato? Ellas experimentaron el silencio aparente de alguien a quien amaban y en quien confiaban. Pero Jesús tenía un plan más grande: resucitar a Lázaro no solo de una enfermedad, sino de la propia muerte, demostrando su poder de una manera que jamás sería olvidada. Otro aspecto crucial del silencio de Dios es que nos enseña a vivir por fe, no por vista. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, leemos: porque por fe andamos, no por vista. Cuando Dios habla claramente y actúa de forma visible, es fácil creer. Pero cuando Él permanece en silencio, cuando no vemos su mano trabajando de forma obvia, somos invitados a ejercitar una fe más profunda. Es como un músculo que solo se fortalece cuando es desafiado con resistencia. Nuestra fe crece más en los valles silenciosos que en los picos ruidosos de las montañas. El silencio también puede ser una invitación a una intimidad más profunda. Cuando 2 personas se aman de verdad, pueden estar en silencio juntas sin incomodidad. El silencio se convierte en una forma de comunión, no de separación. De la misma manera, Dios a veces nos llama a aprender a estar en su presencia sin la necesidad constante de palabras o señales externas. Vamos a examinar Salmos, capítulo 46, versículo 10. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La palabra quietos aquí tiene un significado profundo. En el hebreo original, puede traducirse como relájense, dejen de luchar o suelten sus armas. Dios está diciendo: dejen de intentar resolverlo todo solos. Dejen de pelear conmigo. Simplemente reconozcan quién soy yo. A veces, el silencio de Dios es una invitación para que paremos nuestra agitación interna y simplemente descansemos en su soberanía. Es importante entender que el silencio de Dios nunca es cruel o arbitrario. Siempre tiene un propósito redentor. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos esta promesa maravillosa: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas incluyen los periodos de silencio. Incluyen los momentos en que no entendemos lo que Dios está haciendo. Incluyen las situaciones que nos dejan confundidos y cuestionando. Todo esto está trabajando junto para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver cómo es posible. El profeta Habacuc aprendió esta lección de forma poderosa. Al final de su jornada a través de las preguntas y del silencio divino, él hizo una de las declaraciones de fe más hermosas de toda la Biblia, registrada en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc estaba diciendo: incluso si todo a mi alrededor se derrumba, incluso si no veo ninguna señal de la bendición de Dios, incluso si el silencio continúa, yo elijo alegrarme en él. Esa es fe madura. Esa es la fe que el silencio de Dios puede producir en nosotros cuando respondemos correctamente a Él. El silencio también nos enseña dependencia. Cuando Dios habla constantemente, podemos empezar a dar su voz por sentada. Pero cuando Él se queda en silencio, cada palabra que eventualmente habla se vuelve preciosa como oro refinado. Empezamos a valorar más profundamente su presencia y su orientación. Consideren la historia de José en Egipto. Por años, él experimentó lo que debe haber parecido el silencio de Dios. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y arrojado a prisión, olvidado por el copero a quien había ayudado. ¿Dónde estaba Dios durante todos esos años? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no intervino? Pero al final, José pudo decir a sus hermanos, según está registrado en Génesis, capítulo 50, versículo 20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios le encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo». El silencio no era ausencia, era trabajo invisible. Dios estaba orquestando eventos a una escala que José no podía ver, preparándolo no solo para ser salvado, sino para ser el salvador de toda una nación. A veces, el silencio de Dios es también una forma de protección.
Imaginen a un niño pidiendo insistentemente tocar una olla caliente en la estufa. El padre sabio no explica todos los principios de la termodinámica, simplemente dice no, o incluso ignora las peticiones. De la misma manera, Dios a veces nos protege de cosas que deseamos intensamente pero que nos causarían un gran daño. Veamos la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 y 9, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Pablo oró 3 veces por su aguijón en la carne, pero Dios no quitó el problema. En cambio, le dio algo mejor, su gracia suficiente y su poder perfeccionado en la debilidad. A veces, el silencio de Dios sobre nuestras peticiones es porque Él tiene algo mucho mejor para darnos. El silencio también puede ser una prueba de nuestra fidelidad. ¿Servimos a Dios solo por los beneficios, o lo amamos por quien Él es? ¿Es nuestra adoración condicional, basada en cómo nos sentimos o en las circunstancias a nuestro alrededor? El silencio revela la verdadera naturaleza de nuestra fe. Recuerdo la historia de Job, que perdió prácticamente todo y experimentó un largo periodo en el que Dios pareció estar en silencio sobre su sufrimiento. Pero al final, en Job, capítulo 42, versículo 2, Él declaró, «Yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti». Job aprendió que Dios es soberano incluso en el silencio, que sus planes no pueden ser frustrados, y que su sabiduría trasciende nuestra comprensión limitada. Quiero que entiendan algo fundamental: el silencio de Dios no es castigo, es pedagogía. No es rechazo, es refinamiento. No es abandono, es una invitación a una confianza más profunda. Él nos está enseñando a caminar con Él no solo cuando el sol brilla, sino también cuando las nubes cubren el cielo. Cuando experimentamos el silencio de Dios, también somos invitados a examinar nuestra propia vida. ¿Hay algún pecado no confesado? ¿Alguna área en la que estamos resistiendo su voluntad? ¿Alguna relación que necesita ser restaurada? A veces, el silencio es una invitación al arrepentimiento y a la purificación. Pero cuidado para no caer en la trampa de pensar que todo silencio es resultado del pecado. Como vimos con Job y otros personajes bíblicos, las personas justas también experimentan periodos de silencio divino. La santidad no es una garantía contra el silencio. A veces, es exactamente lo contrario. Lo que hacemos durante los periodos de silencio es crucial. Podemos volvernos amargos y alejarnos de Dios, o podemos usar ese tiempo para crecer en nuestra fe e intimidad con Él. Podemos cuestionar su bondad, o podemos elegir confiar en su carácter incluso cuando no entendemos sus métodos. En Salmos, capítulo 37, versículo 7, leemos, «Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades». Guardar silencio ante el Señor durante el silencio requiere una elección consciente. Significa elegir la paz en medio de la incertidumbre, elegir la confianza en medio del miedo, elegir la adoración en medio de la confusión. Permítame compartir una verdad que puede transformar su perspectiva. Dios siempre está hablando. A veces, somos nosotros los que no estamos oyendo en la frecuencia correcta. Él habla a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de otras personas, a través de la naturaleza, a través de su Espíritu Santo susurrando en nuestro corazón. Cuando pensamos que Él está en silencio, quizás es hora de afinar nuestros oídos espirituales. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 12, leemos sobre cómo Dios habló con Elías, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. A veces, estamos esperando el terremoto y el fuego, pero Dios está hablando en una voz apacible y delicada que requiere silencio y atención de nuestra parte para ser oída. El silencio de Dios también nos prepara para valorar su voz cuando finalmente viene. Después de un ayuno prolongado, la primera comida es extraordinariamente sabrosa. Después de una larga sequía, la primera gota de lluvia es recibida con celebración. De la misma manera, después de un periodo de silencio, la voz de Dios resuena con poder renovado en nuestra vida. Quiero animarlos con esta verdad: el silencio de Dios es temporal, pero su amor es eterno. En Salmos, capítulo 30, versículo 5, leemos, «Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Si están pasando por una noche de silencio divino, tengan esperanza. La mañana está llegando. La alegría está en camino. Dios no se ha olvidado de ustedes, no los ha abandonado,
y no ha dejado de amarlos. Recuerden también que el silencio no significa inactividad. Dios puede estar trabajando intensamente entre bastidores en sus vidas, incluso cuando no pueden ver o sentir su presencia. Él está moviendo corazones, preparando circunstancias, abriendo puertas, cerrando otras, todo con perfecta sincronización para su gloria y su bien. Cuando estemos en el cielo y podamos ver el tapiz completo de nuestra vida, entenderemos que los hilos aparentemente sin sentido de los periodos de silencio eran parte esencial del hermoso patrón que Dios estaba tejiendo. Lo que ahora parece caótico y sin propósito será revelado como una obra maestra de la sabiduría divina. Por eso, en medio del silencio, sigan orando, sigan buscando, sigan confiando, sigan adorando, sigan sirviendo, sigan amando. No permitan que el silencio se convierta en excusa para la pasividad espiritual. Usen ese tiempo para crecer, para madurar, para acercarse aún más al corazón de Dios. Ahora quiero saber de ustedes, ¿cómo tocó este mensaje su corazón? ¿Están pasando por un periodo de silencio divino? Dejen su comentario abajo compartiendo su experiencia o cómo esta palabra ministró a su vida. Su historia puede ser el aliento que alguien necesita hoy. Ahora vamos a unirnos en una oración poderosa por todos aquellos que están experimentando el silencio de Dios. Padre Celestial, tú que eres el mismo ayer, hoy y por la eternidad, nos postramos ante ti reconociendo tu soberanía absoluta sobre nuestra vida. Sabemos que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y tus caminos más altos que nuestros caminos. Señor, levantamos ante ti a todos aquellos que están pasando por periodos de silencio aparente. Aquellos que claman día y noche y sienten como si sus oraciones no pasaran del techo. Aquellos que se preguntan si todavía los oyes, si aún te importan, si todavía estás trabajando en su vida. Dios Todopoderoso, fortalece la fe de aquellos que están en la oscuridad de la espera. Que ellos puedan entender que tu silencio no es tu ausencia, sino tu pedagogía. Que puedan comprender que tú estás usando este tiempo para refinarlos como oro purificado en el fuego. Espíritu Santo, consuela los corazones afligidos. Susurra al interior de aquellos que se sienten abandonados que jamás los dejarás ni los desampararás. Revélales que incluso en el valle de sombra de muerte, tú estás con ellos. Señor Jesús, tú que experimentaste el silencio del Padre en la cruz cuando clamaste Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú conoces el dolor del silencio divino. Por eso, ministra con tu compasión a aquellos que están pasando por esa experiencia. Padre, te pedimos que uses estos periodos de silencio para producir en nosotros una fe más profunda, una dependencia más completa, una confianza más madura. Que aprendamos a descansar en tu carácter incluso cuando no entendemos tus métodos. Transforma los periodos de espera en periodos de crecimiento. Usa el silencio para enseñarnos a oír tu voz apacible y delicada. Ayúdanos a valorar aún más tu presencia y tu palabra. Señor, sabemos que tú tienes un tiempo determinado para todas las cosas. Por eso, concédenos paciencia para esperar, sabiduría para discernir y fuerza para perseverar. Que nuestra esperanza sea renovada como la del águila, que nuestra fe sea inquebrantable como una roca, que nuestro amor por ti crezca incluso en la adversidad. Rompe las cadenas del desánimo, de la duda y de la desesperación. Libera a aquellos que están presos en la cárcel de la amargura a causa del silencio. Restaura la alegría de la salvación y renueva dentro de ellos un espíritu dispuesto. Padre, te pedimos también por aquellos que han perdido la esperanza, que han dejado de orar, que se han alejado a causa del silencio. Ve tras ellos como el pastor que busca a la oveja perdida. Restáuralos al rebaño. Renueva su fe y su pasión por ti. Que esta temporada de silencio se convierta en una temporada de intimidad renovada. Que aprendamos a adorarte no solo por tus beneficios, sino por quien tú eres. Que nuestra relación contigo se profundice más allá de las palabras y de las señales externas. Señor, prepara nuestros corazones para cuando tú vuelvas a hablar de forma clara y audible. Que podamos estar listos para oír, listos para obedecer, listos para ser usados por ti de maneras poderosas. Te pedimos que uses a cada persona que está oyendo esta oración para ser canal de tu gracia en la vida de otros que también están experimentando el silencio. Que sean instrumentos de aliento, fuentes de esperanza y ejemplos de fe perseverante. Bendice cada familia representada en esta oración. Fortalece los matrimonios que están siendo probados por el silencio. Consuela a los padres que oran por sus hijos y no ven respuesta. Anima a los jóvenes que buscan dirección para su vida. Ministra a los ancianos que sienten que ya han orado por tanto tiempo sin ver cambios. Padre, declaramos que tú eres bueno todo el tiempo, y todo el tiempo tú eres bueno.
Declaramos que tu misericordia se renueva cada mañana. Declaramos que tus planes para nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos esperanza y un futuro. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde los corazones y mentes de aquellos que están en la sala de espera divina. Que puedan experimentar tu presencia de maneras profundas y transformadoras, incluso en el silencio. Señor, te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al final de esta oración, pero no al final del camino. Si esta palabra tocó su corazón, si fueron animados o desafiados, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Activen las notificaciones para no perderse ningún mensaje que Dios tiene preparado para ustedes. Compartan este video con alguien que necesite oír que el silencio de Dios no es abandono, sino amor en acción. Juntos, podemos ser instrumentos de esperanza en un mundo que tanto necesita conocer el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta nuestra próxima conversación, sigan firmes en la fe, esperando en el Señor, porque Él es fiel y cumplirá todas sus promesas en su vida. Que Dios los bendiga abundantemente.